No acabo de acostumbrarme a estos repentinos viajes. ¿Estáis aquí, amigos míos? No temáis, buen fraile. Parece que una vez más hemos sido convocados por esta extraña fuerza. Sigo convencida de que esta fuerza que nos reúne podría ser un sueño. Y los sueños son territorio de misterio y aventura. Fray Diego, Dr. William, Petra Betancourt, bienvenidos. Bienvenidos al Círculo, un lugar desde el que compartimos relatos y crónicas sorprendentes ocurridas en Canarias. Desde esta luz viajaremos a través del tiempo de la mano de nuestros 3 emisarios, cada uno con una visión muy particular de los hechos. Oh, Señor, de nuevo emprendemos juntos un camino de misterio. Avancemos sin miedo, amigos. Que el deseo de conocimiento y la verdad sean nuestro faro. Levemos las anclas y zarpemos cuanto antes. Sí, pongamos rumbo a las respuestas. Desde este círculo, pongamos rumbo a la isla misteriosa. La libertad es un derecho inalienable de cada ser humano, pero su búsqueda o su negación ha despertado muchas pesadillas. La historia universal demuestra que hemos sido carceleros o prisioneros demasiadas veces. ¿Es esta una inclinación natural de nuestra especie? La sombra del maligno planea sobre el mundo. Dios nos concedió el libre albedrío, pero a veces elegimos la vil oscuridad. Una oscuridad que resulta enfermiza. Muchos pueblos fueron sometidos porque hubo quien vio a sus gentes Como simple mercancía, o un ganado, o un trofeo. En efecto, es enfermizo. Y el miedo que genera ese mal pone la guinda al macabro pastel. El miedo es la peor de las prisiones, porque en él se engendran pesadillas y se crean historias que estremecen el alma. ¿De qué tipo de historias ocurridas en Canarias estamos hablando, Fray Diego? De aquellos que fueron arrancados de su tierra, prisioneros de los caprichos poco cristianos de un extranjero. de locura y superstición que llegaron a provocar arrestos y torturas. De supuestas brujas del pasado, pero también de canarios aterrados siglos después por sucesos aún difíciles de explicar. Pero si me lo permitís, os hablaré de un canario apresado, además de por cadenas y horror, por una infinita tristeza. Muchos canarios fueron capturados y trasladados a la corte castellana antes y después del siglo XV. Las crónicas hablan además de hasta 7 menceyes de Tenerife. Uno en particular pudo acabar como regalo en Venecia. Despojado de su orgullo, de su espíritu libre y de su honor. Esta es la historia de un soberano sin reino y sin esperanza. La historia de un rey cautivo. Cuanto aquí de interés acontece, este siervo de Dios trata de archivarlo para conocimiento de futuros estudiosos. Este es el caso de algunos entre los llamados menceyes vencidos en la conquista, a quienes se envió al exilio. Pudo ser que unos pocos prosperaran en cortes europeas, pero otros, desposeídos y humillados, cayeron en el olvido. Algunos registros antiguos indican que Alonso de Lugo llevó a algunos de estos líderes aborígenes a la corte castellana. Que cuando termina la conquista de Tenerife en 1496, 7 menceyes acompañan a Fernández de Lugo a Almazán. Ahí estaba la corte de los reyes católicos en ese momento, ¿no?
Es una historia tremenda porque se sacan a Menceyes de aquí que, como yo digo, siempre estaban en el puro neolítico y los meten en el Renacimiento, ¿no? De uno de aquellos Menceyes, en tiempos pasados obedecido, respetado y orgulloso, fue largo el periplo por tierra y por mar. Se cuenta que arribó finalmente a la corte del Dux de Venecia. La identidad de este Mencey no se conoce, pero por ciertos escritos e interpretaciones se puede aventurar su nombre. Por eso en algún momento se llegó a pensar que era el Bencomo el que habían regalado a la República Veneciana. Pero Bencomo murió en la batalla de la Laguna, no podía ser él. Ya estamos descartando uno de los Mencey. O el caso de Benearo, que murió en la Gran Canaria, pleiteando con el conquistador, ¿no? ¿Qué nos queda? Vamos descartando. ¿Qué nos queda? Pues Belicar. La tradición historiográfica tiene bien demostrado que se dividieron en dos bandos. Los bandos que desde ese mismo momento se llamaron bandos de paces, bandos que acordaron a partir de no ser sometidos y no de ser vendidos como esclavos y ser incorporados a la nueva sociedad, pues no se enfrentaron a los ejércitos castellanos, pero los bandos de guerra sí lo hicieron. Y como de una ignorancia nacen otras, no halló modo de ahondar en la verdad del aprisionamiento de Belicar. ¿Luchó hasta el final o traicionó a sus guerreros? ¿Rindióse al ver sus esperanzas desvanecidas? Y al parecer es capturado en un sitio que hoy está entre La Rambla, el municipio de La Rambla y La Guancha, que se llama La Matanza, y inmediatamente es embarcado para la península. Venecia era una potencia comercial en aquellos momentos, ¿no? Tenía 100.000 habitantes. Y los reyes católicos como le regalan como obsequio a uno de los Menceyes, bueno, como una especie de ser exótico, ¿no? Que había sido capturado. La impresión de los venecianos fue tremenda, ¿no? Se quedan arrobados, prácticamente alucinados. En palabras de Francesco Capello, el più bello, el più famoso, y el más bello y el más famoso. Que acabe en un castillo y que acabe con un séquito es algo muy habitual en la época entre monarcas. Cuando se captura un monarca, en la Guerra de los 100 años pasó en más de una ocasión, se captura un monarca y muere en cautiverio. El cautiverio no es estar en una cárcel. Bajo la impuesta condición de noble, en realidad poco más era que un trofeo para mostrar. El 25 de mayo hay una procesión del Corpus en la plaza de San Marcos. El Mencey canario desfila en esa procesión. Y tanto el gobierno de Tierra Firme como el Senado veneciano lo consideran el rey de Canarias apresado en las Indias. Si era necesario, por supuesto, salvar su alma, permítame Dios pensar que no fue del todo cristiano convertir a un rey en una sombra. ¿Realmente ocurrió así? Su suerte le llevó a Padua, o al menos eso afirma la historia. Después, la nada, silencio. Su figura se desvanece en el tiempo. ¿Qué ocurrió al final con aquel rey triste? ¿Dónde y cómo acabó sus días? Bueno, yo en la novela lo que hago es que no lo dejo morir de nostalgia, sino que lo hago salir de Padua, escaparse de Padua, a través de Túnez también, a meterse dentro de lo que eran las grandes rutas caravaneras que venían de las provincias profundas de Egipto y pasaban por todo el norte de África y llegaban hasta la Mauritania, ¿no? Y lo hago regresar a través de esas rutas, colocarse enfrente de las Islas Canarias y ahí empezar a protagonizar una especie de insurrección otra vez de los indígenas canarios contra los que habían conquistado las islas, que eran los castellanos. Debemos aceptar el misterio en muchos pasajes de la historia.
pero me veo obligado a confesar un anhelo, que ese Mensei, ese hombre apartado de su mundo, encontrara de algún modo la paz y la libertad que le arrancaron. No hay mayor anhelo que el de ser libres, ni peor pecado que prohibir ese sueño o consentir que otros lo hagan. La historia del llamado Mensei de Venecia es muy peculiar, pero ¿sabemos, Fray Diego, qué ocurrió con otros jefes aborígenes? No hay muchos escritos sobre sus andanzas. Algunos seguro acabarían en otros reinos, otros se sometieron y ayudaron al invasor. Durante la conquista hubo muchas muertes, pero los jefes que no guerrearon contra el conquistador tuvieron un trato mejor. A perder la tierra de sus ancestros no lo llamaría un buen trato, doctor. Tampoco a destruir su cultura o al exilio obligado. Tenéis razón, pero estamos hablando de rendirse o morir ante un ejército mucho más poderoso. La derrota era algo inevitable. Así fue. Mas he oído hablar de Menceyes como el de Icod, o Guanartemes como el de Galdar, que finalmente regresaron como hombres libres. Pero volvamos a nuestro Mensei de Venecia. ¿Existen pruebas documentales reales sobre su existencia? Por suerte, y entiendan la ironía, muchos actos abominables se registran en papel. El regalo de un Mensei vencido a finales del siglo XV lo fue. Y el dux de Venecia de aquella época, Agostino Barbarigo, posiblemente recibiera tan exótico presente con interés. El final de su historia se pierde en la bruma del tiempo. Lo mismo que pasa con la de tantos y tantos prisioneros. Así es, y precisamente me crucé con una de esas crónicas del siglo XVI, la de una mujer acusada por tener poderes malignos. Un caso que por desgracia fue bastante común en Canarias. Y como otras veces, la superstición en torno a la muerte de un recién nacido inició un proceso inquisitorial. Esta es la historia de María García y de una tenebrosa acusación, porque decían aquella mujer era una bruja. Hay muchos escritos en Canarias protagonizados por brujas, pero no hace mucho descubrí, entre archivos de la Santa Inquisición, un caso que me desvela, el de una mujer guiada, dijeron, por el demonio. Los documentos reales hablan de una mujer de terror muy conocida por los vecinos de la zona. María García era una mujer nacida en Teror, en Gran Canaria, en torno al año 1566. Era una mujer sin recursos y sin formación, como otras tantas mujeres en el siglo XVI. Era una mujer de campo, una simple mujer de campo que estaba casada, que era de clase social baja, que no tenía otra cosa más que en la vida más que encaminarse al matrimonio, tener hijos y vivir un poco sirviendo a la familia. Se dedicaba oficialmente al trabajo de vendedera, aunque en la realidad ella era hechicera. Ella ofrecía sus servicios prácticamente a todo aquel que acudiera a pedir sus servicios, su consejo, su adivinación, su curanderismo. Es decir, ella desarrollaba todo ese tipo de actividades vinculadas siempre con el mundo de la magia. Cuentan que María era mujer humilde y de escasos dineros. Vivía sola, repudiada y acusada de adúltera por su esposo. Pero lo que levantaba más recelo es que preparaba ungüentos y brebajes que, según algunos, eran hechizos diabólicos.
hierve y mezcla las hierbas con su primera bebida al salir el sol. Al parecer, María también utilizaba sus artes como alcahueta para juntar a hombres y mujeres en la intimidad de su casa. Una mujer que permitía que hubiera relaciones extramatrimoniales en el ámbito de su hogar, que servía de alcahueta. Existe en su expediente toda una serie de sortilegios y de bebedizos que ella preparaba para conseguir que una persona se interesara por otra. Su perdición, sin embargo, no tendría que ver con pócimas de amor o embrujos que no dieron el resultado deseado. Fue un trágico suceso lo que desencadenó su martirio. ¡Rafael! 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 ¿Qué pasa? ¡El niño, Rafael! Que no respira, Rafael. Se les muere su hijo y no tienen explicación. Y otra mujer acusa a esta María García de haber sido la responsable de haber matado al niño para utilizar los recursos del niño para sus propias artes brujeriles. Según recogen las actas del Santo Oficio, el cadáver del recién nacido tenía marcas de violencia. ¿A quién podían acusar de este crimen? A la señalada María García, la paria, la pecadora, la bruja. El 11 de junio de 1608, María ingresa en los calabozos del Santo Oficio, a la espera de un juicio. Se supone que María García había realizado un pacto con el demonio porque fue acusada en 2 ocasiones de chupar a los niños, tal como aparece reflejado en los documentos. Realmente se trata de un acto de vampirización que solían protagonizar normalmente las brujas y los brujos. Se sabe que en Canarias, como en tantos otros sitios donde la Inquisición actuaba, era muy frecuente el uso de la tortura, y esa tortura pues nunca es agradable y nunca va a ser suave. En algunos casos podía ser el potro, la más clásica, ¿no? La del estiramiento, o en otros casos pues la del ahogamiento, la de echarle agua hasta que no puedas más. Y normalmente después de esos procedimientos se solía sacar siempre una confesión. Pero ¿qué evidencia había realmente contra la supuesta bruja? La Inquisición durante mucho tiempo fomentó la delación, es decir, la acusación sin que se supiera quién te delataba. Entonces ahí ya se construyen cosas que luego en un primer momento no tienen base, pero siguen adelante, prosperan, y una vez que el caso ha pasado, la literatura, la leyenda, pues engrandece, transforma o incluso puede reformular por completo el caso. Con pruebas ciertamente discutibles, la Inquisición hizo cumplir su voluntad sin tener en cuenta todos los testimonios. Debemos demandar y mandamos que la dicha María García salga en auto público de fe si de próximo lo hubiere, y si no, en la catedral de estas islas, en un día de domingo o fiesta de guardar, salga en forma de penitente. Finalmente, María García es condenada a exiliarse de Gran Canaria y de Tenerife durante un tiempo y que se le prohíba pues, seguir practicando los conocimientos que tiene. El rastro de María se pierde luego en el tiempo. Lo único certero es que hubo muchas más mujeres acusadas de hechicería en Canarias. Y que brujas reales o no, la Inquisición cayó con todo su poder sobre ellas. Brujas o no, durante siglos muchas mujeres fueron perseguidas. El miedo de la gente humilde tuvo mucho que ver.
Pero, doctor William, en la mayoría de los casos registrados se habla de hechicería y no de brujería propiamente dicha. Es lógico porque casi nunca tiene nada que ver una cosa con la otra. La hechicería consiste en hierbas, sortilegios. Y una bruja es la que pacta con Satanás. Su poder procedería del mismo infierno y propagaría el mal. Sociológicamente, no es de extrañar que se culpara de males reales a brujas imaginarias. Porque la gente humilde no tenía acceso al conocimiento. Sequía, plagas, muerte. Cualquier mal era cosa de brujas. Pero, doctor William, ¿qué fue de María García tras ser condenada? Fue desterrada tanto de Gran Canaria como de Tenerife. Probablemente viviría discretamente en nuestra isla. Y entonces creo posible que volviera a practicar el único oficio que conocía para comer. Pero ¿qué ocurre cuando una prisión no tiene barrotes y sus carceleros ni siquiera forma humana? Os conozco bien, mi señora, y sé que no nos dejaréis con la intriga. No lo haré si viajan conmigo hasta mediados del siglo XX, cuando un hogar corriente se convirtió en una terrorífica prisión de miedo. Una casa apartada en la que se describieron supuestos fenómenos inexplicables. Objetos que se movían solos, supuestas presencias fantasmales y hasta lluvias de piedras doradas. ¿Pero fue todo producto de la imaginación? ¿O había algo más en aquella casa? Esta es la inquietante historia de los miedos de Frías. Siempre intento contrastar los hechos, aunque admito que algunas historias parecen escapar a la razón más elemental, sobre todo aquellas que más allá de simples habladurías intentan explicar sucesos extraordinarios, terrores sin rostro, pero con una huella difícil de borrar. El tiempo suele destruir a los falsos fantasmas, pero un caso ocurrido hace más de 80 años contó con demasiados testigos como para simplemente olvidarlo. Como en tantas otras ocasiones, todo empezó en una casa. En esta zona del monte de Güímar, Tenerife, donde hoy solo hay ruinas, a principios de los años 40 del siglo XX, hubo más que simple miedo. Pero ¿cuál fue el origen de esta extraña historia? De pequeña oía yo esas fábulas, esa leyenda, ese invento verdadero, no sabemos cómo es, de los miedos de Frías, que la gente decía mágica negra. Se creían las brujas, en los fantasmas, en el maleficio. La finca era de unos señores de Güímar, eran dos herederos, una mujer y un hombre, y cada uno puso un cabrero. Y ellos los cabreros no se querían. Los fenómenos empezaron en el año de 1941, cuando las dos familias de cabreros empezaron a presenciar pequeños fenómenos anómalos que fueron de menos a más, como es habitual en los fenómenos poltergeist. Las crónicas y testimonios recogidos en la época son a veces confusos y contradictorios, pero están ahí. Y todos coinciden en que el desconcierto reinó durante largo tiempo entre aquellas paredes. Los calderos dicen que rodaban los muebles. Decían que eran brujerías que estaban haciendo ahí. Que eran brujerías porque estas cosas no son normales, esas cosas que corrían a un lado y a otro. El que iba y decían que las veía. Otras cosas de más difícil explicación lógica serían lo de que los platos se movían, que las velas se apagaban, que los muebles, los pocos enseres que debían de tener en la casa en aquella época, se movieran. Había movimiento de objetos y también objetos que salían disparados de manera inexplicable. Apariciones, ruidos sin origen aparente, objetos que se mueven solos o que incluso vuelan por los aires, pero también una extraña y furiosa lluvia de piedras doradas. Los fenómenos, según, hasta donde yo sé, hasta donde a mí me han contado,
fueron pues una lluvia de piedras, que las piedras que caían eran de colores brillantes, que algunas no llegaban a caer al suelo. Venían no se sabe de dónde, fueron vistas por los que allí vivían con total estupor y además tenían la particularidad de ser como unas piedras doradas. Pero además, la propia familia que habitó la casa afirmaba que a veces les embargaba una sensación escalofriante. La sensación de que eran observados, de que no estaban solos, de que alguien o algo acechaba en la sombra. Según recogen los testimonios, fueron testigos y pudieron ver en varias ocasiones a seres flotantes, etéreos, manifestaciones con actitud amenazante hacia ellos. Las denuncias y los rumores derivaron en un continuo trasiego de gente en la casa. Las propias autoridades quisieron comprobar los fenómenos de primera mano y, por supuesto, la Iglesia pretendió zanjar el asunto cuanto antes. Llegó a oídos de la Iglesia los hechos que estaban sucediendo en la casa de Frías y decidieron mandar al cura de Fasnia, a Padre Ramón, que era el que en aquella época pues llevaba toda la parroquia de la comarca. De lo que hablara el cura allí, no se dio nada, porque el cura lo metió para dentro de la casa y hablaron allí lo que tenían que hablar. No te dejaban acercar, estaba hasta la Guardia Civil. No sé qué viene tantos cantos, aquí no pasa nada. Él no comentó nada, ni dijo nada, ni de él no se sacaba nada. De Padre Ramón no se sacaba nada. Seguramente vería el fenómeno en todo su esplendor y no sabría ni cómo afrontarlo. No quedó constancia de aquellos episodios por parte de la Iglesia, y los supuestos fenómenos fueron, según se dice, desapareciendo poco a poco. ¿Qué sucedió? De nuevo, las crónicas orales son confusas. Algunos escépticos señalan a muchachos de la zona como responsables de todo aquel revuelo. Al parecer, una de las familias vivía ahí, ocupaba esos terrenos, y la otra, la que se la disputaba, pues mandaba a sus medianeros a que recuperaran esas tierras para él, para su propiedad. Los hijos de los cabreros. A lo mejor el padre de uno le decía, tírale piedras, rómpele el caldero o tírale la leche. Pero eso yo no lo oí. Unas personas dicen que sí, otras dicen que no. Unas dicen que lo hacían las chicas porque las chicas no querían vivir en la cumbre, querían vivir en Güímar, que así se fueron después y se casaron todas con ricos. Sea como fuere, es inevitable sospechar que el tiempo haya tergiversado la historia original. La gente dirá, pues realmente fue un exorcismo. O el cura les amenazaría y les diría, mira, no hagan esto, si son ustedes, no hagan esto, porque esto es un delito y no se puede hacer. Yo, para decirles la verdad, no me creo nada, ¿eh? Oí mucho, todo decían, todo comentario, pero yo... Sí sabemos, a buen seguro, que lo sucedido dejó escrita una página más en la fabulosa crónica del misterio en Canarias. Los fenómenos desaparecieron como llegaron, en el más absoluto misterio. Pero la memoria de lo que sucedió allí sigue viva. Se hace difícil explicar lo que tantos testigos aseguraron haber presenciado. Pero Petra, ¿existe alguna explicación para lo ocurrido? Ninguna definitiva. Se habló de enemistades entre vecinos por la propiedad de las tierras y que ahí pudo empezar el espectáculo. Tales riñas pueden provocar venganzas y sabotajes, mas se cuentan cosas que, de ser ciertas, explicación no tienen. Intentáis explicar con la razón lo que no es razonable que suceda. ¿Pero acaso hay otra manera? Quizás admitir que no puede explicarse todo.
Tampoco pudo hacerlo aquel siervo de Dios que presenció aquellos fenómenos. Lo que sí pudo hacer es correr, disculpe la expresión, como alma que lleva el diablo. Os aseguro que yo no hubiera corrido de esa manera. Seguramente, buen fraile, por su conocido valor y su afán de investigar el misterio. Más bien por mi espalda demasiado dolorida para correr con ese ímpetu tan vigoroso como aquel. Nadie sabe cómo enfrentará el misterio hasta que se manifiesta delante de sus ojos. Por eso el miedo nunca fue un pecado demasiado grave. Sí sabemos que para tranquilidad de aquella familia los llamados miedos de Frías finalizaron. Pero Petra, ¿sabemos cómo y por qué? En este tipo de supuestos fenómenos paranormales casi nunca se resuelven los porqués. Solo sabemos que la familia recurrió a una especie de curandero cubano. A falta de una explicación lógica, acudir a este tipo de personas era algo muy habitual. Canarias tiene una larga tradición en ello, pero sea como fuere, lo realmente valioso es que estos temas estimulan el debate, y el debate siempre es enriquecedor. Seguimos, porque quedan todavía historias que contar esta noche. En torno a este círculo continuamos nuestro viaje por el mar del tiempo. Desde este círculo nos acercamos a relatos que no siempre se registran en libros de historia oficiales. Hablamos hoy de prisioneros que lo fueron en circunstancias muy distintas, porque no todas las prisiones están hechas igual, ¿verdad? Los relatos que hemos compartido hasta ahora dejan clara al menos una cosa. Una prisión solo puede definirla su prisionero. Una idea muy interesante. Para algunos un pensamiento puede ser más infranqueable que hasta la misma piedra. El pensamiento y los sueños pueden mostrarnos bestias aterradoras, pero también nos permiten volar como pájaros. Pero ese sueño se convierte en pesadilla cuando se encierra bajo llave a un inocente. Incluso en democracia sigue habiendo injusticia. Una cárcel encierra tanto a inocentes como culpables. Pero ¿y si pudieran dar origen a una nueva aventura? Más que andanza puede partir desde una oscura celda. Quizás de un mapa que muchos creyeron real y de un viaje en pos a un sueño dorado. ¿Habéis oído hablar de la estafa del prisionero español? Intuyo, doctor, que todo empieza con una carta. Y parece que en todas las épocas ha habido ingenuos. Así es. Todo empieza con un supuesto prisionero que mantenía correspondencia con un hombre adinerado. ¿Más que escribía aquel hombre en esas misivas? Hablad en nombre del Altísimo. Nada menos que conocía el paradero de un gran tesoro escondido. Y que lo compartiría con el destinatario de la carta a cambio de un anticipo para la expedición. Las leyendas sobre tesoros existen desde hace siglos, pero cobraron especial relevancia entre los siglos XVIII y XIX. La pregunta obligada es, ¿existieron o existen todavía en Canarias? No me atrevería a negarlo sin más, y nunca faltarán aventureros dispuestos a creer en ello. Esta es la historia de un sueño dorado que arribó a costas canarias. Embarquémonos, pues, rumbo a fabulosos tesoros perdidos. El mar atrae a hombres que buscan ganarse la vida, pero también a otros ávidos de gloria y oro. Lo que no puedo negar es el ingenio desplegado en estos menesteres, ya sea para descifrar mapas de tesoros y urdir planes para hacerse con ellos, o para embaucar a quienes sueñan con encontrar uno. Los relatos o narraciones de tesoros en Canarias se han asociado de manera secular a la piratería. Era mucho el tráfico y había muchísimo oro, esos barcos que venían cargados de tesoros, tanto del Nuevo Mundo como de la zona de Berbería, pues a veces naufragaban. Y por lo tanto era muy fácil pues eso, hacerse rico. He observado varias maneras de conseguir esto último. Algunas de forma honrada, otras por medio de picaresca, cuando no del robo y el saqueo. Muchas de estas historias comienzan así. Alguien recibe una carta. Muy señor mío, sin duda extrañará usted que las letras y palabras de un desgraciado
lleguen a sus respetables oídos. Y ese encabezado nos lleva a quien escribe. Y más no teniendo el honor de conocerle, pero atendiendo a los continuos padecimientos que le rodean y a la fatal estrella que hace tiempo le persigue, quiero confiarle un secreto. Una persona, normalmente alguien destacado de una ciudad o de un pueblo de las islas, recibe una carta procedente de un enigmático o de un extraño personaje que le cuenta que en las inmediaciones de su casa, en su municipio, se encuentra un tesoro escondido, pero por encontrarse en una situación de encarcelamiento no les es posible ir a desenterrar ese tesoro. 2000 onzas de oro, o lo que corresponda a quien quiera ayudar a este prisionero. Es reclamo más que suficiente para seguir leyendo con avidez la carta, en la que se narra cómo desembarcan un tesoro en La Palma. Una de las curiosidades más interesantes quizás sea la que se asocia con el timo del prisionero español y que en Canarias se ha documentado con bastante extensión. Le pide en esa carta una cierta cantidad de dinero por adelantado para enviar a alguien o hacer una serie de gestiones como pudieran ser pagar una fianza y poder venir a desenterrar ese tesoro y compartirlo con la persona a quien le ha enviado la carta. Y siempre había picaresca, pero en toda la costa de la isla de La Palma y en las costas de Tenerife también hay cuevas en las que se decía que había tesoros escondidos y bueno, pues se buscaron durante muchos años, pero siempre a escondidas para que el que la pudiera encontrar pues no tuviera que repartir las ganancias. Encontramos en un archivo privado de aquí de Santa Cruz de La Palma una carta muy extraña en donde se hablaba de un tesoro enterrado. Tiene todas las posibilidades de que todo sea verdad por una sencilla razón. Es coherente la historia, los personajes existieron, el nombre de los barcos son correctos, todo coincide. Y se trata de un barco que sale, el Balandro Rosa, que sale de Cuba para hacer acopio de negros, de esclavos, a Sierra Leona. Decide, en vez de seguir, parar en la isla de La Palma, y el capitán se comprometía a hacer encallar el barco, como así se hizo, para el dinero que llevaban, que eran 2000 onzas de oro, enterrarlo en una playa. A la noche siguiente, a eso de la medianoche, se dirigió para tierra embistiendo el capitán el buque sobre un arrecife de peñas que hay en la isla del Salvaje. Y en la lancha nos vinimos a Palma, y de allí pasamos a Santa Cruz. Y en Tenerife son denunciados por los marinos diciendo que el oro no se había perdido en el naufragio, sino que había sido escondido. Hay un juicio, el capitán muere y el único que sabe dónde está el tesoro es José María Notel. Parto a implorar su clemencia y rogarle que se digne ofrecerme su importante favor y apoyo hasta rescatar ese caudal enterrado, el que partiremos no como amigos y compañeros en sentimientos, sino como propios hermanos. La carta es fechada y es enviada a una persona de la isla de La Palma, diciéndole que está en una cárcel en Ceuta, tiene el plano en una pensión en Cádiz, no sabemos nada más. Y con su favor se despide de usted, atentamente, José María Notel. Y algunas historias acaban así, con alguien que nunca contestó una carta. O quizás sí lo hizo y nunca lo sabremos. La necesidad en esos tiempos de enriquecerse de una manera muy rápida hacía que se buscaran tesoros en todos los sitios. Los relatos de tesoros escondidos, yo creo que son por sí mismos un tesoro. Hay muchos tesoros todavía en aguas de Canarias y tesoros, a verlos, haylos. Hubo seguro más cartas que hablaron de riquezas escondidas y de fantásticas expediciones para encontrarlas. Muchas fueron probablemente invenciones. De otras, solo tiene conocimiento el mar y el tiempo.
¿Quién sabe si algún día en algún lugar de Canarias aparezca alguno de estos tesoros? Admito que no pierdo la esperanza. Sabemos que en el pasado hubo rumores de tesoros escondidos en todo el mundo, pero doctor William, ¿qué sabemos de aquellos que se supone se escondieron en La Palma? No se puede confirmar ni desmentir. La carta remitida por un supuesto prisionero de Ceuta a La Palma existe y aporta datos. Datos sorprendentemente precisos. El Balandro Rosa que se menciona fue un barco real que pudo zarpar de Cuba y pasar cerca de Canarias. Lo único que sabemos es que con el paso del tiempo, las presuntas estafas por correspondencia fueron evolucionando y a finales del siglo XX ya se hacían por ordenador. ¿Ordeñador? Disculpad mi ignorancia, pero ¿cómo podría el noble oficio de obtener leche de una ubre tener que ver con un engaño? No creo que se trate de tales menesteres, pero ordenado o desordenado, engañar al prójimo siempre viola la ley de Dios. Por supuesto, no defiendo ningún tipo de engaño, pero si cambiamos de tercio, ¿hay cierta picaresca que no puedo condenar? Nada tiene que ver una supuesta estafa y un falso tesoro con la necesidad de llevar pan a la boca. Os hablaré de cautivos que no vendieron supuestos tesoros, sino rebeldía. Canarios en la isla de la Madera. A la isla portuguesa de Madeira se llevaron a finales del siglo XV esclavos canarios. Hombres y mujeres tuvieron que servir a amos muchas veces crueles. ¿Cómo sobrevivieron y qué fue de ellos? Esta es una historia de vidas robadas, pero también de un deseo indomable de libertad. Así fueron y así sobrevivieron los esclavos canarios en Madeira. Dice Pablo de Tarso en su epístola a los Gálatas: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Mas el pecado parece haberse extendido, y la esclavitud del hombre por el hombre es negocio común hoy en día. Así, acabaron indígenas, cristianos y paganos exhibidos como trofeos o esclavizados en otras tierras, algunos en otras ínsulas cercanas a estas. Es menester preguntarse cómo llegaron estos canarios a la llamada Isla de la Madera, dejando atrás hogar, familia y libertad. La presencia de los esclavos indígenas canarios en Madeira arrancaría casi llegando al último cuarto del siglo XV. O bien era capturado directamente por portugueses en sus razias en la isla y llevado a Madeira para vender, o bien eran esclavos que eran vendidos en esa isla por los señores de Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera, y así evitaban lo que eran los impuestos que ponían los reyes de Castilla a la hora de esa venta. Esa fue la forma en que nuestros esclavos llegaron allí. Se dedicaban a una actividad que ellos conocían muy bien, que era el pastoreo, porque ellos estaban acostumbrados en Canarias a utilizar el ganado y sobre todo a hacer una alternancia de cumbre a costa y de costa a cumbre. Eso no quiere decir que no estuvieran también involucrados en otras actividades, como en los ingenios azucareros o como en la roturación de tierra. Y es menester asimismo preguntar por qué se produjo la persecución de canarios en tal ínsula, como aseguran diferentes escritos. Se dijo de ellos que eran pillos y pendencieros. Las sociedades que se implantan, tanto en Madeira como en Canarias, son sociedades europeas. Seguramente los portugueses tuvieron problemas con unos aborígenes que no estaban acostumbrados a unas formas de propiedad que eran propias del mundo europeo. Arrula Moisli, nobles señores. Ya proposta fácil. Daré cada uno de ustedes 2 laranjas y pegaré 2 para mí. Voy a tirar y aceptar todo. Se nunca hará. Esto lo recoge un viajero italiano que visita Madeira, de cómo ellos estaban acostumbrados a esquivar piedras que les tiraban. Igualmente recoge pues la propia anécdota de las naranjas, donde uno a otro le iban tirando naranjas que iban esquivando. Ninguno de ustedes será capaz de me dar. Es fácil vencer.
El cronista que cuenta esta historia pues incluso añade algo muy interesante, y es que eran pocos los que aceptaban el reto porque eran conscientes que la gran destreza del indígena iban a hacer que perdieran el dinero que apostaran contra él. De igual modo, no escaparon a las acusaciones de ser hábiles ladrones, y no sería difícil identificarlos. Evidentemente, si no acatas las leyes portuguesas, los portugueses te van a considerar como un elemento peligroso, un elemento susceptible de castigar. Dado su consideración a veces más de cosas que de personas, pues como se marcaban a los animales, se marcaban a los esclavos. Eran marcados como que habían cometido fechorías, o bien marcas que respondían bien al dueño o bien a la propia isla. Normalmente se hacía a fuego, es decir, como se hace con el ganado. No, Algunos medraron honradamente, mas la mala fama pudo más. Aquellos que eran pastores, viéndose libres en un medio similar al de las islas de las que los arrancaron, pastoreaban sin respetar tiempos ni vallas, por lo que se interpretó que se habían amotinado. Eran lo que se llamaban los alzados. Estaban fuera de poblado, vivían en el exterior y para poderse alimentar robaban. No tardó en llegar un decreto de expulsión. Mas no parece haber tenido éxito tal decreto, pues más de 20 años después hubo un segundo en parecidas condiciones. El último decreto de 1505 fue en el que ya la expulsión se extendió a todos los canarios, sean libres o sean esclavos, porque ya no se aguantaba más lo que podían ser las consecuencias que podía generar esa continua rebeldía que podía prender en otros colectivos esclavos, como es el caso de los negros. ¿Qué ocurrió entonces? Algunos fuéronse a las Américas, otros, libres, quizás volvieron a estas sus islas. Allí, en la isla de la Madera, su rastro se ha ido borrando con el tiempo. Hay un dato curioso en este último decreto de expulsión, y es que se permitió que quedaran en el territorio los esclavos provenientes de los señoríos de Lanzarote y Fuerteventura, y 2 únicos esclavos que estaban al servicio del capitán. Los decretos de expulsión no terminaron nunca de cumplirse por esa necesidad de mano de obra. Esta población pues va a terminar integrándose en la población madeirense del siglo XV. A comienzos del siglo XVI, pues la cosa fue mejorando, como había pasado también en Canarias. Sí quedará escrito una vez más en la historia que el afán de libertad del hombre siempre será más poderoso que cualquier cadena. No hay yugo que aprisione el espíritu del ser humano. La injusticia no prevalecerá porque fuimos creados libres. Cualquier historia de esclavitud sin duda estremece, pero Fray Diego, ¿por qué acabaron tantos canarios en Madeira? Muchos esclavos se vendieron lejos de Castilla, porque así los comerciantes obtenían mejores beneficios. En el siglo XV los reyes católicos empezaron a cobrar impuestos por la venta de esclavos. Por eso muchos ricos decidieron venderlos en territorio extranjero. Precisamente esa práctica de evitar impuestos se ha mantenido y se ha ido perfeccionando hasta mi época. Por eso se pudo vender esclavos canarios en Sevilla o en Valencia, aunque también en Lisboa. Aunque que acabaran precisamente en Madeira. Pudo tener que ver con su fama de buenos pastores y su habilidad para el oficio del azúcar. Pero al final, ¿se llegó a cumplir la orden de expulsión de los canarios en Madeira? No del todo. Algunos se quedaron ya libres viviendo en la isla. Otros sí viajaron al Nuevo Mundo o incluso regresaron a Canarias. La investigación no dejará de arrojar datos. Pero volvamos a la cuestión que iniciaba este encuentro, el concepto de prisionero y de prisión a través de historias ocurridas en Canarias. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Que por mucho que se empeñen algunos, no pertenecemos a nadie y nadie nos pertenece. Aunque a veces construimos jaulas para nosotros mismos que nos persiguen allá donde vayamos.
Puede que sí, pero al final siempre seremos como aquel gato que busca ser libre, incluso bajo la lluvia. Y a pesar de la tormenta, el mejor cobijo posible es poder compartir la lluvia, esa libertad con las personas que más queremos. Así es. Fray Diego, Dr. William Petro Betancor, viajeros en el mar del tiempo, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Gracias por compartir con nosotros esta aventura a través del tiempo en una búsqueda incansable de respuestas. Les esperamos la semana que viene para navegar hacia más misterios, en el círculo de la Isla Misteriosa.